Santiago Torricelli Trío está presentando Para lo Invisible, un discazo realmente. Hoy lo estuve escuchando un rato antes de venir a la radio. 10 composiciones increíbles que te mete en un modo muy especial, porque te vas llevando ahí las cuerdas, el piano, por supuesto. Pero bueno, para no entrar en tanto detalle, como lo tenemos a Santiago en comunicación telefónica, le damos la bienvenida a Restos Diurnos. Acá Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por recibirme y por tus comentarios, muy agradecido. Así que buenas tardes y bueno, encantado de charlar con vos. Un placer Santiago que podamos charlar. Bueno, vamos de lleno a este trabajo que se llama Para lo Invisible. Me gustaría que me cuentes el proceso de trabajo, me gusta, siempre ir al inicio del inicio, es decir, si tal vez lo recordás y lo tenés presente, a esos primeras partituras, algunas notas por ahí dando vueltas, algunas corcheas, algunas negras que empiezan ahí a mezclarse, que empiecen a darle forma a esto que es Para lo Invisible. Claro, sí. Este proceso empezó hace bastante, en realidad, en 2019, que conocí a esa persona que canta, que es Flor Boadilla Oliva, y escribí una canción y que es El viento nos llevará, que es una de las canciones del disco, y a partir de ahí, bueno, nació por supuesto una amistad, y también yo sentí que ahí estaba naciendo algo nuevo, y de esa primera canción se fueron desprendiendo el resto. Y bueno, nada, después durante la pandemia escribí varias canciones que se fueron descartando y se fueron devorando entre sí, digamos, de alguna manera, hasta que finalmente quedaron algunas, otras no, y terminó siendo todo este material. Siempre con la voz de Flor muy presente y teniéndola en cuenta como una suerte de herramienta expresiva, porque no fue escribir para mí estas canciones, sino fue escribir pensando siempre y tiene una manera muy particular de decir. Por eso yo creo que ha tamizado mucho la escritura, ¿no? y el color que tiene el disco en general. Bien, me gustó ese concepto, por lo menos en un músico no lo había escuchado, esto de las canciones que se van devorando entre sí. Tengo una idea de a qué apuntás, pero me gustaría que me lo expliques vos. Y que porque a veces uno escribe una canción y sentís que no está del todo terminada, o te cierra en un 80 o en un 90% y queda ahí. Y es algo que es una suerte de backup, o de, como decir, bueno, un material que en realidad sirve para otra cosa, ¿no? Como una suerte de material de descarte. Y bueno, estas canciones conforman un disco que tiene, lo habrás notado, quizás una temática común, y bueno, es lo que se llama un disco conceptual, pero no porque haya siempre la misma instrumentación, o sean todas canciones mías, sino porque hay una temática que se desarrolla a través de las canciones. Y yo a partir de la tercera o la cuarta que estaba escribiendo me di cuenta que estaba hablando más o menos siempre de lo mismo, con lo cual fue fácil utilizar todo ese material que estaba ahí en mi computadora, y finalmente que vaya como destilándose lo que verdaderamente me interesaba y que podía ser una canción, ¿no? Un acopio, digamos. A partir de este acopio, como decís, y del interés, me gustaría que me cuentes qué es lo que te inspira justamente para estas creaciones. Si hay autoras o autores determinados, si hay un estilo o estilos que, digamos, si es una fusión de muchas cosas a la vez, o te centrás en algo en particular. Bueno, sí. Respecto a la música, yo creo que hay mucho de mi parte de músico académico. Yo tengo una formación académica y soy músico activo en esa estética. Y bueno, he tocado mucho repertorio francés, por ejemplo,
¿no? Y ahí aparece muchísimo la pluma de Ravel, de Debussy, ¿no? Yo me siento mucho más cerca a ese mundo que de repente decir estas canciones están inspiradas en música popular, que finalmente son canciones populares, pero las herramientas creo que me vinieron más de lo que he tocado que de la música de lo que he tocado en mi formación, me refiero, ¿no? Que de la música popular a la que quizás se pueda asociar esta, ¿no? Y respecto a las letras, ahí hay otro viaje, porque yo creo que yo alimenté deliberadamente la búsqueda con un montón de lecturas, ¿no? Y no te puedo decir tal cantautor o cantautora, sino te diría tal escritor o escritora, ¿no? Por ejemplo, todo esto está muy atravesado por Clarice Lispector, por Patrick Harpur, por un montón de lecturas que bueno, han nutrido las ideas que se desarrollan durante las letras. Sí. Bien, o sea que la música en este caso no es que no tenga importancia, sino que sirve de contención para las palabras, para lo que se dice, como me dijiste en un momento, ¿no? Sí, claro, como no va a tener importancia. Sí, la música dialoga, y yo lo que intento es que en lo que uno escribe con la música haya una correspondencia con lo que se está diciendo. ¿Se entiende? Sí. Que de alguna manera uno escucha esa música sin palabras, y las imágenes abstractas que te pueden disparar tengan algo que ver con ese mundo que después se describe en una poesía. O sea, tiene que haber para mí un diálogo entre lo que suena y lo que se dice. Bueno, así por lo menos fueron concebidas estas canciones. Bien. Bueno, interesantísimo trabajo. Me gustaría saber, ya que hablaste también, una de las palabras que surgió es el tema descarte, con esta cuestión obvia que también tiene que ver con las canciones que se devoran entre sí. Me gustaría saber si eso te deja, a su vez, pensando, no sé si ahora estrictamente, porque por supuesto en el aquí ahora estamos con este disco y hablando de lo propio, pero si te deja ya pensando en próximos trabajos, o sea, quiero decir, si lo dejás como macerándose en algún cajón, si se quiere, o arriba de algún escritorio, a esas partituras, a esos textos que no se utilizaron para este disco, o al tiempo, digamos, con eso. Bueno, un poco de las dos cosas. No quedó tanto, te voy a decir, porque mucho de ese material se llegó a las canciones y creo que, bueno, fueron cerrando y dije con este disco más o menos lo que quería decir. Por supuesto que yo voy a seguir escribiendo, pero quizás con otra temática, o no sé por dónde me llevará el camino creativo. Voy a intentar, en la medida de lo posible, de difundir y tocar este material todo lo que sea posible, porque muchas veces me sucede que por ahí saco un disco, lo toco un poco y ya siento la tentación de estar escribiendo más cosas y bueno, creo que con este disco en particular necesito tocarlo, entrar en una instancia que sea verdaderamente la instancia de intérprete y pasearlo un poco y que llegue a la mayor cantidad de oídos posibles. En este momento tengo esas ganas, como que no tengo ahí tan presente la energía creativa de decir, bueno, quiero escribir más canciones, bueno, quiero tocar estas ahora. Me parece muy bien. En el 2024 se estrenó también esta versión escénica, ¿no? Con coreografía y demás. Esto como un dato curioso para quien te está preguntando esto, me gustaría saber cómo fue ese proceso de trabajo, si vos tenés como una idea y lo vas, como quien dice, marcando a tus a las que estaban con la coreografía, o ellas escuchan y lo que surge vos lo aceptás de alguna manera. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo se dialoga? Sí, fue una cosa hermosa, la verdad. Esto fue más o menos así.
Yo he trabajado con ellas, con Carla Rímola y Laura Figueiras, en otras oportunidades, en otras obras, donde yo hice la música y ellas se ocuparon de toda la parte creativa, siendo ellas las directoras. Ahora se invirtió un poco el rol, porque yo traje el material musical, y no fue como fue siempre, que ellas traen una idea coreográfica y yo lo musicalizo, ¿no? Entonces fue absolutamente al revés. Yo traje esta serie de canciones que, como te decía, tienen un hilo, por supuesto que no con un sentido unívoco, pero tienen una narrativa simbólica en común, ¿no? Y a mí se me ocurrió de repente que era necesario que en algún momento hubiese alguna intervención de danza, ¿no? Pero mi idea era que fuera un solo, ¿no? Entre una canción y otra. Y de repente las chicas, Laura y Carla, que son las coreógrafas, vinieron a ver un ensayo, escucharon todo el material y empezaron a tirar ideas. Y bueno, finalmente todo lo escénico terminó creciendo muchísimo y ocupó el 50% del escenario. Y lo estrenamos en 2024 en Planta Inclán, hicimos varias funciones y después pasamos a El Portón de Sánchez y también hicimos funciones este año. Y lo presentamos como una obra escénica, o sea, donde la música, la poesía, por supuesto, y la danza ocuparon el mismo lugar en el escenario. La bailaron ellas, Laura y Carla, y además convocaron a una niña de 10 años, que bueno, fue también otro flash, trabajar con una infancia y bueno, nada. Este trabajo, la música ya fue presentada en ese formato, en el formato escénico. Y ahora, bueno, como grabamos el disco, vamos a hacer algunas presentaciones de la música sin la parte escénica. Excelente. Santiago, ¿nos recordás a dónde podemos escuchar este disco? Y de paso, si querés compartir las redes sociales para quien te quiera seguir. Sí, por supuesto. El disco se puede escuchar, por supuesto, en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube o Bandcamp. Ahí lo pueden encontrar gratuitamente. Y si quieren escucharlo en vivo, que sería maravilloso, vamos a hacer una presentación oficial que va a ser el 31 de octubre en el Centro Cultural Borges, que está ahí en Galerías Pacífico, en Buenos Aires, Viamonte 525, si alguno quiere anotar, a las 20 horas, y es un concierto con entrada libre y gratuita. Esa va a ser la presentación oficial. Y si no, lo escuchan en plataformas digitales. Y también tenemos un Instagram que es Para lo Invisible, así como es el nombre del disco, o mi Instagram personal, que es Santiago Torricelli. Excelente, entonces. Así pasaba con nosotros Santiago Torricelli hablando de esto que se llama Para lo Invisible, un discazo realmente que pueden disfrutar, como él dijo, en todas las plataformas digitales. Santiago, muchísimas gracias por la comunicación, todos los éxitos y ojalá que sea hasta la próxima. Muchísimas gracias a vos, Juan. También quiero agradecer a Flor Meluso por la comunicación y bueno, a toda esta familia que entre bailarines, músicos que rodean este trabajo, que bueno, me hacen sentir muy afortunado. Gracias a todos.